Vamos a grabar, estamos grabando, vamos a compartir. ¿Ok? Bien, entonces lo que vamos a hacer es partir de cero. Por supuesto, no de cero, porque ustedes algo tienen, recuerdan algo, o más o menos aprendieron algunas de las cosas que estoy comentando acá. Bueno, entonces vamos a dividir la unidad de trigonometría en tres partes, tres o cuatro partes grandes, ¿ya? Y la idea es que podamos ver en una clase y un poco más cada una de las partes, y el tiempo que nos resta es hacer algunos ejercicios. Bueno, entonces, lo que me interesa a mí es esencialmente, a pesar de que no va a estar directamente ahí, es abarcar dentro de la unidad de trigonometría como fuerte estas dos partes, como una parte, estas como una segunda parte, ahí, una segunda parte, y una tercera parte es la parte de aplicación. ¿Ok? Ahí. Entonces, la parte de función, la parte inicial, hasta todo lo que es identidades, después toda la parte de resolver ecuaciones y trigonométrica inversa, y lo que queda toda la parte de triángulo general. Esos son todos los contenidos de la unidad. Y entonces vamos a partir derechamente. Voy a tomar algunas cosas del semestre pasado, ¿sí? Todo este material está del semestre pasado, pero lo que vamos a hacer directamente es ir recordando algunas cosas que necesitamos. Entonces, como uno parte en una visión un poco más concreta, ¿ya? Eh, Dice que partamos directamente con las funciones circulares. Recordemos lo que es la función seno y coseno. Derechamente lo que aparece ahí. Esto lo podemos formalizar, a pesar de que está escrito acá, respecto de las funciones, aquí. Esta es la parte que me interesa. A ver, recordémoslo acá. Un poquito más grande. Esa, claro, acá. Ahí. Bueno, tenemos la circunferencia unitaria, tenemos un ángulo, lo que llamamos posición estándar. ¿Qué es lo que era un ángulo en posición estándar? Recuerde, es un ángulo cuyo vértice está en el 0, 0 y cuyo lado inicial coincide con el eje X positivo. El lado final del ángulo está en alguna parte. Fíjate que cuando nosotros hablamos de lado inicial y lado final, estamos dando una visión dinámica del ángulo, es decir, que un lado rota hasta llegar hasta superponerse en el otro, θ. Entonces hacemos la distinción entre un lado y el otro, y eso lo hacemos señalando una flecha que indica cuánto gira. El cuánto gira es la medida, ¿sí? Entonces, si tú tienes un ángulo en posición estándar, el lado final intersecta la circunferencia unitaria en algún punto, y por lo tanto ese punto tiene coordenadas. La primera coordenada es coseno y la segunda es seno, derechamente, ¿sí? Entonces, tenemos ya una función que nos entrega números para ángulos. Eso es en principio. Ya, esta función, que θ la asigna coseno de θ, y que a θ le asigna seno de θ, sus dominios son ángulos, ¿correcto? Los ángulos, de acuerdo con lo que nosotros sabemos, pueden tener medida positiva o negativa. Recordar que la medida negativa, que nos referimos a un ángulo en posición estándar con una medida negativa, cuando el lado final del ángulo, ¿sí?, está superpuesto de esa manera, es decir, la rotación es en sentido horario. Este es un ángulo negativo. Negativo. ¿Ok? Y por lo tanto, tenemos el conjunto, el dominio de estas funciones son ángulos, que pueden ser positivos o negativos.
Ya, entonces ahí tenemos la construcción. Como pueden apreciar, es bastante directa. Haga esto. Y uno puede rápidamente de la definición simplemente decir, bueno, si el ángulo es 0 o bien el ángulo es y medio, si nosotros estamos trabajando en radianes o en grados, uno puede encontrar el punto, ¿cierto? Uno dice si el ángulo en posición estándar es este es el ángulo en posición estándar, por ejemplo, es recto, entonces ese punto que está ahí tiene coordenadas 0, 1, es el punto de intersección del lado final con la, con el círculo, y por lo tanto uno tiene que el coseno de pi medios, si nosotros estamos trabajando en radianes, es 0 y el seno de pi medio es 1. De la construcción uno deduce lo que es la periodicidad, qué sé yo, todo ese tipo de cosas que la vamos a recordar. Y con eso estamos perfectos. Uno dice, bueno, si toma el cociente de seno coseno aparece tangente, así que la tangente es el cociente de la ordenada versus la abscisa, y está definida donde tiene sentido. Entonces uno dice, bien, tenemos una función de ángulos. Uno puede estudiar, como lo vamos a recordar, el signo de las funciones trigonométricas, pero uno dice, bueno, estoy trabajando con ángulos, pero en realidad puedo hacer algo un poco mejor. Aquí están las otras funciones, secante, cosecante, cotangente, y aquí uno dice, mira, en realidad vamos a hacer lo siguiente. Eh, ese ángulo en posición estándar subtiende un arco en la circunferencia. Y la medida de ese arco, la longitud de ese arco es igual a la medida en radianes del ángulo. Entonces uno puede partir de esta manera. Lo comento ahora, ya tenemos la suficiente madurez para partir de la siguiente manera. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Me voy a dar un número para borrar la palabra ángulo en el dominio de las funciones circulares y hablar de números, simplemente vamos a hacer lo siguiente. Dado un número real, vamos a aplicar la siguiente convención. Dado un número real, si el número es mayor que 0, entonces vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a la circunferencia unitaria, ¿sí? Y tú vas a construir un arco en la circunferencia unitaria que parta desde este punto. Este es el punto, llamémoslo A, de coordenadas 1, 0. Y vas a considerar un arco cuya longitud, partiendo desde este punto A, sea justo X. Ese arco tiene esta medida. Si el X es un número positivo, vas a considerar el arco construido de esa manera, digámoslo en sentido positivo. Ese arco termina en alguna parte, o sea, tiene un punto final. Llama a este punto final P de X. ¿Ok? Entonces lo que nosotros tenemos que al X, que es un número cualquiera, le voy a asociar el punto final del arco. ¿Correcto? Ese punto final tiene coordenadas, porque ese es un punto del plano. Entonces tú defines coseno de X, la primera coordenada, y seno de X, la segunda coordenada. ¿Ok? Si el número es positivo. Bueno, ¿qué pasa si el número es negativo? Bueno, si el número es negativo, vas a hacer lo mismo, pero el arco lo vas a considerar en sentido negativo. Precisemos esta idea. Si X es negativo, te vas a parar en el punto A nuevamente, y vas a considerar, A sigue siendo el punto de coordenadas 1, 0, y vas a considerar un arco partiendo de A, pero puesto al revés. Por ejemplo, aquí. Ese arco tiene longitud menos X, ¿correcto? La longitud es una cantidad positiva. La única diferencia es que lo estamos construyendo al revés. Ese arco también termina en un punto. Ahí. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, y repetimos la misma construcción que estamos indicando acá.
Entonces, ¿qué es lo que hemos obtenido con esto? Lo que obtenemos es una función que toma un número y le asocia otro número. A un número real le asocia el coseno de x. ¿Quién es el coseno de x? Es la primera coordenada del punto final del arco, construido de esa manera, ya sea de manera positiva o negativa. Esto determina la función. Bueno, estas son las funciones circulares. Eso es todo lo que uno puede decir de manera rápida. Esta manera de hacer las cosas coincide con lo anterior. ¿Por qué? Por el comentario que está arriba. Porque trabajar con el arco subtendido es equivalente a trabajar con el ángulo. O sea, trabajar con este arco es equivalente a trabajar con este ángulo. En lo que acabamos de contar, trabajamos con el ángulo, y en lo que acabo de decir ahora, trabajo con el arco. ¿Por qué se tiene esto? El número, eh, el número, en valor absoluto, mide lo mismo. ¿Ok? Entonces, estas son las funciones circulares. Aquí tenemos entonces una función que toma números y la asocia al número. Entonces, x puede ser visto de manera dual. X es un número real, o bien Sx es la medida en radianes del ángulo del centro. Si te parece nada, ¿qué es subtendido por el arco? Aquí está el punto. Esta longitud, piensa en x positivo, termina en alguna parte. Uno considera este ángulo, y ese ángulo mide x radianes. Esta es la circunferencia unitaria. Por lo tanto, todos estos son sinónimos. ¿Ya? Entonces, esto que pongo acá, cuando nosotros hacemos cálculo, es un número real. ¿Ok? O bien puede ser considerado también como la medida en radianes del ángulo que estamos indicando ahí. Y si el ángulo que aparece lo podemos medir en radianes, también lo podemos medir en grados, por eso que uno puede trabajar indistintamente con el ángulo en grados, y este número coincide con este número. ¿Ok? Y esto vale 1 sobre raíz de 2, por lo que nosotros aprendimos ahí. ¿Ok? No estamos diciendo que 45 grados sea igual a pi cuartos. Son equivalentes. O sea, 45 grados de pi cuartos son la medida de un ángulo, ¿ok? En la mitad del ángulo recto. Los cosenos coinciden. Así que indistintamente trabajamos, aquí lo trabajamos en aplicaciones. Pi cuarto es el mismo ángulo en radianes o bien el número real pi cuarto. En cualquiera de la forma como lo veas, el resultado del coseno es ese número. ¿Ya? Y entonces tenemos las funciones circulares. Ya, lo que hicimos el semestre pasado es partir con el triángulo rectángulo. Después del triángulo rectángulo pasamos al círculo, extendiendo la idea de las razones trigonométricas. Y después hicimos un comentario del tipo, puedes trabajar con el arco en vez del ángulo. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? De cualquier manera, de cualquier forma tenemos funciones. ¿Ok? Ahí tenemos las funciones. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Bueno, tenemos las funciones circulares. Por supuesto, fíjate que en nuestra construcción, esto es una manera, fíjate, si x es positivo, recuerda que x es la longitud de un arco, entonces uno sabe que si x es un número que está entre 0 y 2pi, tú vas a construir un arco que nos llena toda la circunferencia, ¿no? ¿Correcto? En el caso positivo, si tú te paras ahí, si el número está entre 0 y 2pi, entonces el punto final del arco terminará en alguna parte, por ejemplo ahí. Y si el número x pasa de 2pi, por ejemplo, pongamos z acá, entonces ya ya te diste una vuelta completa, ¿no? En la circunferencia. Partiste acá y construye un arco que tenga esa longitud. Bueno, esa longitud es mayor que el perímetro de la circunferencia, así que necesariamente te diste una vuelta, ¿no? Pintaste ahí y pintaste un poco más, por ejemplo ahí, z. ¿Ok? Entonces, informalmente, y a veces en algunos textos lo hacen así, es como si tú, esto es lo que,
este comentario lo puedo hacer ahora y no el primer semestre, porque puede resultar un poco chocante. Es como si tú tomaras la recta real. Si tú tomas la recta real acá, esta es la recta real, ¿sí? Aquí están los positivos y aquí están los negativos, y tomaras la recta real y la enrollaras en torno a la circunferencia. Si tú tomas esta parte y la enrollas, vas a dar infinitas vueltas, ¿no? Bueno, estás asociando a cada punto de la recta real el seno y el coseno. A cada punto de la recta real estás asociando el punto final del arco. Y entonces estás asociando primera y segunda coordenada. Bueno, ahí tenemos entonces las funciones circulares. Esto es un resumen de esa idea. Fíjate acá, la misma idea, ¿no? Esto versus eso. Entonces, por construcción, seno y coseno tienen ese dominio. Los recorridos, que son las primera y segunda coordenadas, están constreñidos a... La primera y la segunda coordenada están constreñidos en este cuadrado. La primera coordenada varía entre -1 y 1, y la segunda entre -1 y 1, por lo tanto, el recorrido, aparecen ahí. Uno sabe que geométricamente el recorrido es todo el intervalo. Es decir, si uno toma un número entre -1 y 1, existe un valor cuyo seno te da justo ese número. Por ejemplo, si tú te das un número entre -1 y 1, ahí, toma un número entre -1 y 1, por ejemplo este, entonces habrá un número real cuyo seno es este, así este z, y uno dice sí, ahí no, por ejemplo. Si uno traza esa línea, va a chocar con ese punto, y por lo tanto uno sabe que ese arco tiene una cierta longitud positiva, partiendo desde A. Entonces, seno de X es Z, ¿sí? Existe un número cuyo seno es Z, ¿correcto? Y en realidad después uno, si traza hacia el otro lado, va a encontrar otro número cuyo seno también es Z. Simplemente por la forma como se define, que es ese seno que está ahí. Ese otro arco, ¿sí? Que le podemos llamar I, eh, I, también tiene el mismo seno. Seno de I es Z. Después lo que nos vamos a dar cuenta es que esos dos arcos difieren en pi, ¿ok? Y ahí aparece la fórmula de reducción. Pero si tú te das cualquier número real, vas a encontrar entre -1 y 1, existe un número cuyo seno es un valor de x, cuyo seno te da justo ese número. Y lo mismo para coseno, así que los recorridos son los que están. Si quisiéramos hacerlo para coseno, tendríamos que hacerlo al revés, es decir, date un número cualquiera entre -1 y 1, por ejemplo acá, si este es z, que está entre -1 y 1, entonces la pregunta es, nosotros trazamos esta línea, y chocamos ahí, y entonces sabemos que este arco, partiendo desde ahí, tiene una cierta longitud, entonces uno sabe que coseno de x es z. Es decir, existe un número cuyo coseno es justo z. Bueno, y después, si uno traza hacia el otro lado, ahí también está este otro arco, por ejemplo, que uno en principio le podría llamar i. ¿Ok? Coseno de i es z. En realidad el i en este caso es un número negativo. ¿Sí? El arco está dibujado al revés, así que ese arco tendría que tener esta longitud, ¿no? Ahí, para ser más preciso. Así que hay dos números cuyo coseno es z. Por lo tanto, el recorrido de la función coseno y seno es todo el intervalo -1 y 1. Después uno se va a dar cuenta que el arco que nosotros acabamos de dibujar es
en longitud el valor absoluto, ¿no? Entonces uno tiene la paridad de la función. Pero uno por construcción ya tiene toda esta información. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos las funciones circulares. Listo. Entonces tenemos el dominio, el recorrido, y la tangente es el cociente. Entonces llegamos directamente a eso. Bueno. Ya aquí está la tabla de valores que ya más o menos todos manejamos respecto a las funciones circulares. Por supuesto, por definición, aquí se pierde un poco uno. Por construcción, uno dice, si toma acá pi cuartos, ¿sí? Si toma un arco de longitud pi cuarto, ese arco subtiende este ángulo, que es pi cuarto, ¿sí? O 45. Si este arco vale pi cuarto, este es el punto final. La primera coordenada es coseno y la segunda es seno. Entonces uno quiere determinar cuáles son las coordenadas. Entonces lo que uno hace acá es trazar aquí, ¿correcto? Y entonces tiene esta situación, ¿ya? Con longitud 1, porque es el radio, y con este ángulo y este ángulo que miden lo mismo. Así que es un triángulo isósceles, y de ahí deduce que este número tiene que ser 1 sobre raíz de 2, ese cateto, y esto vale 1 sobre raíz de 2. En consecuencia, este punto tiene estas coordenadas. Y por lo tanto el coseno y el seno son los números que aparecen ahí. ¿Ya? Y de la misma manera va con los otros ángulos, ¿no? Con los que pueda obtener geométricamente. Entonces, de esa manera podemos, fíjate que lo que hicimos acá es lo mismo que hicimos en el caso de directamente la razón trigonométrica. Aquí están las razones trigonométricas también, como caso particular. Muy bien, entonces después de eso, dice, bueno, ahora empieza a darse cuenta de todas las propiedades que obtiene, que son consecuencia, digámoslo, de la construcción de la función circular. Uno deduce todas las propiedades que están acá, directamente. Lo primero es el signo. Ciertamente, si el ángulo está en el segundo cuadrante, o bien el número que estás considerando genera un arco que tiene esa propiedad, seno, coseno empiezan a tener los signos que se están indicando ahí. El seno es positivo en el primer y segundo cuadrante, negativo en el tercero y el cuarto. Lo mismo la cosecante, porque es el recíproco, el coseno en primero y cuarto cuadrante, y la tangente es positiva en el primero y tercer cuadrante, y negativa en el segundo y el cuarto. La cotangente también. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra cosa más es importante recordar? La periodicidad. Bueno, la periodicidad es una cosa bastante directa, como nosotros lo indicamos arriba. Si tú piensas en un X positivo, si tomas un número mayor que 2pi, uno dice, esto es 2pi, y acá tomas el X, por ejemplo, ¿correcto? Tomamos un punto P, un número P, por ejemplo, aquí, P. Si tomas un número P mayor que 2pi, entonces eso significa que estás generando un arco que es dar una vuelta completa y un poco más, ¿correcto? Y cuánto más, bueno, la diferencia, ¿no? Ahí. Es esa diferencia. Que está acá, ¿no? Digamos Q. O sea, P es 2pi más un número que está entre 0 y 2pi, por ejemplo. Entonces lo que está ocurriendo es que el lado final del arco, eh, coincide con el lado final de este arco, originalmente, ¿no? Con este. O sea, si esta longitud es Q,
Lo que está en rojo es 2pi más q. Como el lado final coincide, las coordenadas coinciden. Y de ahí entonces sale esto, ¿no? Coseno y seno. Y eso vale para todo valor, para todo x. Multiplicar por 2pi significa que tú a partir de ese arco te estás dando una vuelta, una cantidad de vueltas, y estás llegando. Fíjate que el arco tiene la longitud correspondiente. Lo que estamos diciendo acá es que el punto final del arco coincide con el punto final del arco inicial. Eso es lo que está ocurriendo, por eso es que sus coordenadas coinciden. Recuerde que coseno son las primeras coordenadas y seno las segundas, entonces coincide este punto coincide en ambos casos. Y eso vale, ya sea si te das una vuelta en sentido positivo o negativo, si caes positivo o negativo, tienen la periodicidad. De acá uno deduce la periodicidad de las funciones secundarias. Recuerde que, como se indicó arriba, nosotros tenemos digamos, las funciones circulares principales y también están las secundarias. No sé, en algunos casos le dicen secundarias, que son las funciones que aparecen ahí. Y la periodicidad también afecta la periodicidad de esas funciones. También tienen la misma propiedad. Bueno, los ceros, para la función seno y coseno, son los que aparecen ahí. Todos los múltiplos de pi, valores donde se anula el seno, todos los pi medios más un múltiplo de pi también. Recuerde que esta fórmula contiene a esta, y a esta otra, ¿no? La periodicidad dice que el coseno de pi medio es 0, entonces cualquier múltiplo par de pi también es 0, y en 3 pi medio es 0, entonces uno compacta estas dos en esta. ¿Por qué? Porque 3 pi medios es pi medio más pi. ¿Okay? Entonces, si a esto le sumamos 2 m pi, nos va a quedar un múltiplo impar. Entonces, pi medio sumado con un múltiplo par de pi y con un múltiplo impar, entonces de aquí sale de ahí entonces. Entonces, por eso que estamos sumando un múltiplo par, un múltiplo cualquiera de pi. Compacta estas dos, este comportamiento, dual a él, ¿no? Son los únicos valores donde se anulan las funciones, y esto determina los dominios de las funciones secundarias: tangente, secante, cotangente y cosecante. Estamos ahí. ¿Okay? Bueno, la paridad, muy útil. Eh, ya, si función coseno es par y el seno es impar, y por lo tanto la tangente es impar, seguramente ustedes eh, emplearon, aprendieron este lenguaje en su curso de cálculo, funciones pares e impares. Entonces la función coseno es par y seno es impar, y por lo tanto la tangente tiene la misma característica que el seno. También la secante es par, cosecante, cotangente son impares, ¿ya? Lo que está diciendo es que si subtiendes un arco y tomas el número negativo, estás subtendiendo el mismo arco pero puesto al revés, entonces determina en el mismo punto, el punto final está es simétrico respecto al eje X. Tiene la misma primera coordenada. Entonces uno lo ve eso porque recuerda que este ángulo que está acá
esencialmente es este mismo ángulo. Este ángulo es negativo, ciertamente, ¿sí? Y por lo tanto, em, estos ángulos coinciden. Ese es el mismo que ese. Y uno puede jugar un poco y concluir entonces de ahí que la coordenada de aquí es la misma. Ya, entonces, como para unificar la idea de razón trigonométrica nos aparece esto, que esencialmente uno puede trabajar ah, con razones trigonométricas acá, completando el ángulo respectivo. El ángulo de referencia es un ángulo positivo que se forma del lado final y el eje de la abscisa. ¿Mm? El lado final y el eje de la abscisa. Y un ángulo positivo y agudo. ¿Ya? Y al considerar ese ángulo, lo que estamos diciendo, bueno, lo que se indica ahí es que tú quieres calcular el coseno, es que uno habla indistintamente con ángulo y con arco. Entonces, si quiero calcular el coseno de este ángulo, por ejemplo, uno puede considerar un triángulo rectángulo, ahí, con ese ángulo, llamémoslo alfa, y hacer las razones trigonométricas, y entonces ajustar el valor del coseno de teta, dependiendo del cuadrante. Entonces uno dice, el coseno de teta, en este dibujo, es negativo, ¿sí? Porque está la segunda cuadrada, vale que el coseno de teta es menos el coseno de alfa, donde estamos considerando el coseno de alfa en este triángulo rectángulo, como razón trigonométrica ahí, alfa. Entonces estamos, lo mismo para seno, uno ajusta el signo después. Entonces lo que está ocurriendo es, ¿Mm? Tanto el coseno como el seno del ángulo en valor absoluto coincide con el coseno y el seno. Estos ángulos son todos positivos y agudos, son todos ángulos agudos, así que este número es siempre positivo. Entonces lo que uno hace es ajustar el cuadrante donde está el ángulo. De esa manera uno considera el signo. Considera el signo. Es el ángulo de... Y el comentario que uno hace acá es, bueno, eh, no hay ninguna razón en trabajar con la circunferencia unitaria. Uno puede trabajar con una circunferencia con cualquier radio. Y entonces uno considera, dado el ángulo en posición estándar, el coseno y el seno se definen de esa manera. Ahí, ¿ya? Y, no hay y sin pérdida de generalidad, porque uno dice, bueno, en el caso que el ángulo es un ángulo agudo, o está en el primer cuadrante, si esta es la circunferencia de radio R, concéntrica, por supuesto, y esta es la circunferencia de radio 1, entonces, si uno considera el ángulo, θ, entonces para ese ángulo, tiene, ahí, eh, para ese ángulo tiene los respectivos puntos P y Q, y bueno, la manera de definir seno y coseno en la circunferencia que está en rojo coincide con la otra, porque ahí, ok, hay semejanza, ¿no?
Entonces definir seno de este ángulo con la circunferencia unitaria coincide con la otra, ¿no? Entonces uno dice seno de teta es, este es el punto P, tiene coordenadas X e Y, y el punto Q tiene coordenadas X' y prima. Entonces seno de teta es I sobre 1, y que coincide con I' sobre R. ¿Ya? Así que da exactamente lo mismo trabajar con una circunferencia de radio R. El seno y el coseno no varían. Coincide entonces. Uno por comodidad lo hace con la circunferencia unitaria, pero desde el punto de vista del cálculo no tiene mayor injerencia. Bueno, en este dibujo aquí aparece cómo uno puede obtener las razones, en cómo se ven, dónde aparecen las razones trigonométricas en la circunferencia unitaria. Dónde aparece la tangente, la tangente aparece ahí, es la longitud de ese segmento, y la cotangente la longitud de este otro segmento. ¿Ya? Entonces uno puede obtener de esa presentación, lo dijimos el semestre pasado, si esa longitud es tangente, es decir, si uno toma un arco acá, o el ángulo, indistintamente, si uno se para ahí, entonces uno puede trazar esta línea que va a chocar con esta línea, que es la tangente, la línea tangente, que es la recta tangente a la circunferencia en ese punto. Entonces determina ese triángulo, y esta longitud para este X, la medida en radianes de ese ángulo, o bien la longitud de ese arco, es tangente de X. Luego uno puede apreciar que si el X, el ángulo tiende a ser pi medios, esta longitud aumenta, la longitud que está pintada aquí, ¿no? Por lo tanto, uno dice que si X es un número que se acerca a pi medios, usemos el lenguaje de límite por valores menores que él, entonces la tangente de ese ángulo crece. Geométricamente eso está ocurriendo, ¿ya? Sabemos nosotros que no podemos evaluar la tangente en pi medios. Crece. Sea infinito, dice uno. Tangente. Lo mismo pasa con la cotangente, porque es la tangente, el segmento tangente de la circunferencia en el punto 0,1. Entonces, si el ángulo es cada vez más pequeño, esta longitud aumenta. Esta longitud aumenta. Cuando el ángulo es cada vez más pequeño, tiende a ser. Ya la cotangente entonces tiene el mismo comportamiento que en el otro caso. Bueno, aquí empiezan las identidades. Todas las identidades, recordémoslas. Tenemos la identidad pitagórica, que esta es consecuencia inmediata por construcción. Esta es por construcción. El coseno de x es la primera coordenada y seno de x la segunda coordenada del punto final del arco, por lo tanto, como están en la circunferencia unitaria, la suma de los cuadrados es 1. Así que esto sale de inmediato, sea cual sea el número que consideras. Y las otras dos son, bueno, de la definición. Ya está de más decir que colocar cuadrado ahí es equivalente a elevar al cuadrado, ¿sí? Es notación eso. Tenemos esa fórmula, está la fórmula de reducción, reducir al primer cuadrante. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que habíamos comentado antes, si uno se para acá, puede hacer lo siguiente, si uno toma este arco, uno puede trazar esa línea que está ahí. Entonces lo que tiene esencialmente es que este arco mide lo mismo que este,
que es el que está en rojo, y por lo tanto, el arco que vamos a pintar en plomo, pintémoslo por encima, ahí, este arco que se superpone y llega a este punto, este arco que está acá, tiene longitud pi menos x. Si este arco tiene longitud x. ¿Ok? Entonces de acá uno obtiene, como trazamos la paralela a ese eje, ¿correcto? Que para este punto, que es el punto pi menos x, es decir, el punto final del arco que está en plomo, y uno tiene este punto, que es el punto x, el punto final de ese arco, las coordenadas ahí coinciden. O sea, de acá uno deduce esta propiedad. La coordenada ahí coincide. ¿Ya? La coordenada ahí coincide. Bueno, y si empieza a jugar con los triángulos acá, ¿sí? Uno puede deducir también que esta longitud va a ser la misma que esta, como longitud. Entonces las coordenadas x difieren en el signo. Entonces de ahí llega a esta. No me quiero entender tanto porque hicimos el comentario con un poco más de profundidad el semestre pasado. Aquí la parte importante es saber usar las identidades. Estamos recordando. Entonces tenemos esas que están ahí. Y la segunda, uno dice, bueno, ahora qué pasa si al arco bueno, este razonamiento lo aplicamos para ese arco, pero vale para cualquier arco o para cualquier número. Si uno escoge ahora este arco, ¿sí? Este es x, y le suma el arco que tiene esa longitud, es decir, voy a pintar acá, voy a superponer acá esto, ¿sí? Es como si partiera desde este punto y de ahí construyera el arco con esa longitud, ahí, ¿ok? Este arco vale pi más x, y entonces esto determina este punto, que es el punto final del arco, y este es el otro punto. Entonces, esencialmente lo que tiene acá, si uno traza esta línea, que este ángulo vale lo mismo que ese, ¿Mm? ¿Ya? Esta longitud vale 1. Entonces ahí esencialmente el punto P sub pi más x es el simétrico respecto al origen. Y de ahí entonces uno obtiene el segundo conjunto de identidades, que son 12 y 11. Entonces lo que está diciendo acá es que cuando un ángulo difiere en pi, entonces siempre es posible reacomodarlo al primer cuadrante. Por eso que se llama identidad del primer cuadrante. Y la otra identidad que involucra es sumarle el medio ángulo, pi medios, ¿ya? Y se tiene esa identidad que está. Es decir, 14. Si sumas pi medio, obtienes las que ahí aparecen. Entonces, como una consecuencia de lo anterior, esto es muy importante porque la tangente en principio, x más 2pi, en principio, esto es tangente de x, uno diría. Claro, porque seno sobre coseno, y seno y coseno son periódicas de periodo. En realidad, por la fórmula de reducción, hay un número más pequeño donde se cumple esa igualdad, que es pi.
Por lo tanto, el periodo de la tangente es pi, y no 2pi. Esta identidad es cierta, pero en realidad uno no se cumple con este ángulo, con este valor. Esto es consecuencia de la fórmula de reducción. De hecho, es consecuencia de 12. Por eso que la tangente tiene un periodo menor que el seno y coseno. Ya, entonces, consecuencia de las identidades 13 y 14 son las cofunciones, ¿no? Volvemos a recuperar acá lo que uno sabe en el triángulo rectángulo, ¿no? ¿Cierto? En un triángulo rectángulo, eh, este es alfa, este es beta, son suplementarios, ¿no? Alfa más beta es pi medios, por lo tanto uno puede encontrar el coseno de, el alfa es el seno de beta, y viceversa. Eso es lo que se está planteando ahí. ¿Ya? Y lo mismo con la suma. Bueno, ahí hay un detalle, y como para ir cerrando, está la gráfica de las funciones trigonométricas, ya las indicamos acá, y tenemos las fórmulas. Las fórmulas de adición. Bueno, nosotros comentamos, hay varias maneras de demostrar esto. Ahí el semestre pasado lo hicimos con triángulo, ¿no? Lo que podemos hacer acá es la misma idea, a ver si me acuerdo. Lo que hacíamos era, podemos hacerlo de esta forma, a ver si me acuerdo. También se puede hacer con los arcos, forzando un poco la situación. Uno puede tomar un arco. Uno puede hacer esto. Uno puede tomar un número X, por ejemplo, acá. Tomemos X aquí. Tomemos Y acá. Este sí, por ejemplo. Este arco estoy superponiéndolo Y. ¿Ok? Y lo que podemos hacer entonces es considerar esa diferencia. Tomemos el arco que mida la diferencia. O sea, tomemos este arco. Que mida la diferencia. Tirémoslo por acá. Ahí. 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 Entonces acá tenemos este punto. Déjame ver si me acuerdo. Este punto, este es el punto final. Este es el punto final. Ahí. Y este punto que está acá, Y menos X. Entonces, fíjate, lo que estoy diciendo acá es que voy a dibujar el arco que tenga el arco con ese que mida I menos X. Estoy tomando que el Y es mayor que X, estoy pensando en los positivos. Ya, entonces en cada caso este es el punto A. Tiene coordenadas 1, 0. Entonces aquí vamos a ocupar el siguiente resultado. Tanto este arco que está en plomo como este arco que está acá, miden lo mismo. Voy a dibujarlo acá, ¿con qué color? Con negro. Este arco que está aquí mide I menos X, que es el mismo que estoy dibujando acá. Por lo tanto, si estos dos arcos de la circunferencia tienen la misma longitud, ¿cierto? Por lo tanto, lo que estamos diciendo acá es que el segmento que conecta sus extremos vale lo mismo. Voy a tomar este color. Esta longitud tiene lo mismo que esta.
Entonces estamos diciendo acá que ese segmento tiene la misma longitud que este segmento. Porque ambos arcos subtienden un ángulo con la misma medida. ¿Ok? Bueno, entonces, de aquí sale, vamos a deducir de acá esta identidad. 4. Porque P de X, ¿qué coordenadas tiene? P de X tiene coordenadas coseno de X, seno de X. P de Y tiene coordenadas coseno de Y, seno de Y. Este punto tiene coordenadas coseno de Y menos X, seno de Y menos X. Esas son las coordenadas del punto final. La primera coordenada es coseno y la segunda es seno. Y el punto A tiene coordenadas 1, 0. ¿Ok? Entonces, vale esto, ¿no? Esto que está ahí es igual a eso que está ahí. Entonces aquí lo que estamos aplicando es la distancia entre dos puntos del plano. La fórmula de la distancia entre dos puntos del plano. Si le damos al cuadrado, se cancelan las raíces, y si reemplazamos las coordenadas respectivas, ¿sí? Y hacemos los cálculos, vamos a llegar a la identidad. Entonces, uno puede decir acá que la distancia, que sería coseno de x menos coseno de y cuadrado, más seno de x menos seno de y cuadrado. Esto es igual, en el lado derecho sería a es el punto de coordenada, es 1 menos coseno de x, de y menos x, al cuadrado es igual a más seno de x, 0 menos seno de x, ¿no? Al cuadrado. Entonces, si desarrollamos los cuadrados, aquí nos va a quedar 2 menos 2 coseno de y menos x. Y acá nos va a quedar, ¿cuánto nos queda? Acá nos queda 2 menos 2 coseno de x, coseno de y, menos seno de x, seno de y. Menos 2 veces, ¿no? Recuerde que coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, se cancela, ¿no? Ahí queda 1. Y de aquí implica que el coseno de y menos x, entonces tendrá que ser igual a coseno coseno más seno seno. Más seno de x, seno de y. Ya, pues entonces llegamos a esta identidad. 4. ¿Ya? Llegamos entonces a la identidad 4. Bueno, ahí está. Esa sería otra manera alternativa distinta, diferente de probar una identidad. Entonces, de acuerdo a lo que aprendimos el semestre pasado, con esto termino, si tú tienes una de estas identidades, de las que están ahí, tú deduces todo el resto, teniendo la fórmula de reducción. Entonces, si tenemos la identidad con menos, ¿cierto? Si en esta identidad alfa menos beta es lo mismo que colocar alfa más menos beta, ¿correcto?
Y por lo tanto, si en vez de colocar menos beta, pones beta, vas a llegar a esta otra, ¿no? Y puedes obtener seno y cosenos, expresando seno en términos de coseno usando esta identidad. ¿Vale? Esas que están ahí, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, seno de alfa más beta es lo mismo que coseno de pi medios menos alfa más beta. O sea, coseno de pi medios menos alfa menos beta. Menos beta. Y aplicar la fórmula que hemos deducido para esta y vamos a obtener la fórmula para la suma. Bueno, y de la misma manera uno lo hace con la diferencia, ¿no? Entonces obtiene ese listado de fórmulas. Y si tengo las fórmulas que se estamos indicando ahí, tiene todo el resto, ¿no? Tanto tangente, como el ángulo doble, como el ángulo medio. ¿Ok? Y la transformación de suma en producto. ¿Ok? Tenemos esas que están ahí. Bueno, entonces el objetivo, como indiqué al comienzo, es recordar algunos elementos de trigonometría. ¿Ya? Llegamos ahí. Bueno, me pasé 5 minutos. Bueno, dejémoslo hasta acá. Me pasé 5 minutos. Señor, ¿dónde subirá el material? En la página, en el menú virtual. En el menú virtual vamos a subir el material, como siempre. Lo mismo, la misma idea. Vamos a subir todo el material en la página, ¿ok? Los videos también. ¿Ya? Voy a